dar paso a la palabra y también le damos la bienvenida a los que nos están viendo a través de la internet. También, como siempre, bienvenidos. Nos da mucho gusto pues estar aquí, privilegio y placer para mí, ¿verdad? Que pues me permite el Señor pues este privilegio, es un privilegio. Es una responsabilidad muy grande, pero también es un privilegio y bueno, lo que sí sabemos es que Dios es el que habla, amén, hermanos. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor, precisamente lo que estamos hablando. Continuamos con la serie, rasgos, características y cualidades de la nueva vida en Cristo. Es el tema número 30. Tema número 30 semanas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En esa nueva naturaleza que Dios puso en nosotros, una de las características entre las que hemos visto es esta, el celo o celoso a la obra de Dios. Amén, hermanos. Hemos aprendido. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado conectados en esta serie? O sea, estamos entendiendo la secuencia de la predicación. Porque estamos en la serie rasgos, características y cualidades, pero este es un título de una de las características, como las que hemos visto anteriormente. Y estamos viendo que uno, nacido de nuevo, redimido con la sangre de Cristo y que tiene la nueva naturaleza, una de sus características también es celoso al reino de Dios. Y esta es la predicación número 3 de esta característica, la número 30 de toda la serie. Y creo que Dios ha sido claro, amén. Dios es claro, bueno, siempre será claro en su palabra. La palabra de Dios es clara y es viva y eficaz. Vamos a continuar con la tercera parte del celo del reino de Dios. Celoso del reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser celosos del reino de Dios? Todos, ¿verdad? Todos. Pues a eso venimos a aprender cómo es ese celo, cómo lo pide Dios, cómo debemos de llevarlo a cabo, cuándo debemos de llevarlo a cabo, a través de los ejemplos de muchos hombres y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, que fue el maestro, que es nuestro maestro. Amén. Así de que, celosos del reino de Dios, parte 3. Vamos a orar. Vamos a orar, Padre Santo, en esta tarde, en esta mañana, Señor. Aquí estamos en este momento, que es el momento de su palabra, Señor. Como siempre sabemos y tenemos la seguridad y la confianza de que usted nos trajo a este lugar, así como lo hizo con su pueblo y le dijo que esta casa iba a ser casa de oración, donde ellos iban a poder llevar sus sacrificios y sus holocaustos y usted los iba a recibir. Para todo aquel que se ajustara, para todo aquel que obedeciera, para todo aquel que llegara sobre todo con un corazón en una actitud de obediencia, así nosotros aquí estamos, Padre, en esta casa que usted nos ha permitido tener. Venimos con acciones de gracias y entramos por sus atrios con alabanza, con humildad y reverencia para escucharle, Señor. Queremos escuchar este mensaje y es un mensaje, Padre, que de antemano y tenemos la seguridad que va directo al corazón de cada uno de nosotros, porque son sus palabras, Señor, es su mensaje. Y a eso venimos y queremos pedirle en el nombre bendito de su Hijo Jesucristo que nos atrape en su presencia, que todo lo que aquí se haga, que usted tome control, Padre. Que todo lo que aquí digamos salga, Señor, de parte suya, a través de mi boca, Señor. Y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en sus manos, derrumbando, Padre, todo argumento, todo razonamiento, toda inquietud, toda duda que se levante contra su voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, que su palabra fluya a través de mí, Señor. Bendígame, unja mis labios. Y si hay algo, Padre, que no sea suyo, párelo, Padre. Párelo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque el amor que siento por tu templo, dijo el rey David, amén. Un hombre que, pues, como todos ya lo sabemos, se ajustaba al corazón de Dios. Y ese
Ajustamiento habla de que se sujetaba a todo lo que era la voluntad de Dios. Fue tanto la comunión que tenía con el Padre que lo conoció, como debemos de hacerlo todos nosotros. Entre más tengamos comunión con el Padre, nos aprendemos a conocerlo más. Son dos cosas importantes en nosotros, el leer la palabra y el orar, hablar con el Señor. Es la única forma de tener esa comunión y sin duda alguna este hombre, como creo que muchos de los que estamos aquí hemos estado aprendiendo, si queremos tener ese celo es a través de la comunión, a través de una relación íntima con Dios, a través de dejar que Él nos deshaga y seamos el barro en sus manos, para que Él nos haga el utensilio, la vasija, el instrumento honroso para su honra y su gloria y para sus propósitos. Amén. Es para eso, no es para nosotros. Para nosotros debe ser un privilegiazo y un placer, pero sobre todo primero buscar ser dignos. Buscar ser dignos. Porque acuérdense que Dios está buscando un corazón que se ajuste. No es fácil en nuestra humanidad porque estamos en este cuerpo que pues, está batallando, pero nos dio las armas, nos dio la victoria a través de su Hijo Jesucristo y nos dio la ayuda de su Espíritu Santo. No es fácil. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los que están dispuestos a pagar el precio, los que están dispuestos, dice que los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Entonces, un violento, la violencia habla de una persona que no tiene control, que es sin medida, que no mide las consecuencias, que no le importa nada. Así es como Dios quiere que nosotros seamos para su reino. Solamente así. Y solamente Dios está buscando a alguien que se ajuste. Y este hombre fue un hombre, pues que como ya lo sabemos, pues sus dos grandes pecados o errores que Dios ya sabía, hermanos, que iba a pasar. Pero también sabía lo que iba a hacer. Ese amor, esa búsqueda de Dios, esa dependencia siempre de querer agradar a Dios de este hombre hizo que tuviera ese celo. Estamos hablando del celo de la obra, pero el celo de Dios, no el celo de nosotros como humanos, ¿verdad? No el celo de querer hacernos lo que nosotros queremos ni como lo queremos, sino el celo de Dios, que es un celo santo. Que aunque se enojó, vimos hace 2 semanas bíblicamente cómo Dios es un Dios que se enoja, que se aira. Para los que no creían, ¿verdad? Y para los que dudaban, pues les quedó más claro. Entonces, este hombre nos enseña, como muchos, que si nosotros queremos ser celosos, es a través de la comunión y vamos a ser llenos del celo, vamos a ser de testimonio, vamos a vivir todo lo que queremos que la gente haga para Dios. No sé si me expliqué. Yo no puedo decirles o enojarme porque no son puntuales, por ejemplo, si yo no soy puntual. Yo no puedo enojarme si ustedes prefieren otras cosas y que venir el domingo a la iglesia, si yo pues, también a veces hago mis excepciones y también lo hago. Yo no puedo enojarme o sentir el dolor o tristeza de que no oren o X cosa, por decirlo así, si yo no oro. Amén. Para nosotros poder tener este celo, tenemos que vivirlo nosotros. Y eso es solamente a través, porque no vamos a poder hacer nada sin la ayuda de Dios. No vamos. Vimos hace 8 días, por eso es que este hombre, lo voy a leer en otra versión, en el Salmo 69:9, que fue una profecía, vimos y decía en otra versión, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. El amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Por eso me enojo cuando te ofenden a ti. Por eso me duele y me da tristeza cuando a ti te hacen a un lado. Por eso hay momentos que me desespero y quisiera agarrar a los hermanos y decirles tantas cosas porque no te dan tu lugar. ¿Sí me explicó? ¿Me explicó? O sea, Dios nos ha ido llevando cada día más. Primera parte que hablamos. Dijimos que esta predicación, había 3 puntos importantes en los que, aparte de los que iban a ir saliendo.
Primer punto fue la comodidad. Vimos que es menos esfuerzo, más comodidad y no compromiso. A través de Jeroboam, que fue el autor y consumador, que empezó a incitar más esto. Pero, eso es allá. Jesús se enceló y tuvo este enojo porque Él quiere, como dije, más esfuerzo, menos comodidad y más compromiso. Amén. Amén, ¿no dicen amén? Amén. Con gozo, hermanos. No es fácil, yo lo sé. Hay una lucha entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Pero dice el Señor, no satisfagáis los deseos de la carne. Más esfuerzo, hermanos. Menos comodidad. Y comprométanse. No se van a poder comprometer ustedes a servir a Dios si primero no se comprometen a serle fiel a Él. No van a poder ustedes, yo quisiera cantar aquí, yo quisiera predicar un día, ¿qué se sentirá? Dar un estudio, si no eres fiel a Dios primero. Lo vimos, segundo punto, la irreverencia a la casa de Dios. Es lo que estamos viendo. Es otro de los segundos puntos importantes, la irreverencia a la casa de Dios. Y bueno, yo creo que falta otra predicación, así pienso yo, pero falta lo que el Señor diga, que es la mala y falsa adoración en el templo de Dios, concerniente a nosotros como el templo de Dios. Amén. Jesús, en esa situación que ahorita estamos viendo, había dos factores ahí. ¿Qué es lo que estaban haciendo? O sea, ¿dónde? ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Y con qué intenciones? Amén. Son dos cosas diferentes. La indignación de Cristo ante este escenario que estamos viendo, la actitud y sentir de Cristo, fue de una profunda indignación, de acuerdo al versículo 15 y 16 de Juan capítulo 2 que estamos viendo. Y las razones principales ya fueron expuestas en esta semana pasada, en resumen, las razones principales, porque el lugar destinado para dar gloria y adorar al Señor se estaba ocupando como un mercado corrupto que enriquecía a los codiciosos líderes religiosos. ¿Amén, hermanos? Pregunta, ¿qué opina Dios sobre la adoración que se ha corrompido? ¿Qué diría Dios o cómo toma Dios o qué puede decir Dios sobre la adoración que se ha corrompido? Jesús acuérdense que fue hombre 100%, fue hombre. Es la palabra de Dios que se hizo uno de nosotros y habitó en medio de nosotros, fue Jesús, el verbo hecho hombre, amén, el verbo encarnado. Si alguna vez hemos tenido una manifestación concreta y personal de la opinión de Dios sobre la adoración corrupta y corrompida, es esta. Jesús, Señor y Dios, creador de todo, el Hijo de Dios, volcando las mesas con ira y profunda indignación, ya que la casa de su padre, que también era su casa, ¿verdad? Era su casa, se había convertido en una casa de comercio y cueva de ladrones, así literalmente. A veces hay personas que dicen, ay, qué fuerte dice esto. Ya les he dicho que hay lugares donde dicen, ya no les digan esto, no les hablen no se digan ni hermanos, no les hablen de arrepentimiento, no les digan que se van a ir al infierno porque se espantan y no van a venir a la iglesia. Ay de aquel, dijo el Señor, ¿verdad? Que le quite o le ponga le quite y le ponga la palabra y cuidado con los que las interpretan porque no es para interpretación privada. Y bueno, esto es totalmente, Jesús tenía esa ira y volcó las mesas porque la casa de su padre, que también era su casa, pues se había convertido en cueva y en comercio y cueva de ladrones.
Recordemos que Cristo, ¿qué es Cristo? Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, nada queda afuera. Todo lo creado, lo que el hombre se pudiera imaginar, hasta lo que ni siquiera pudiera pensar, todo fue creado por Dios. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes, hermanos, de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Él es el todo, sobre todo y ante todo. Amén. Él es el todo. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay nadie. Fuera de Él no se puede hacer nada. Amén, hermanos. Así es que este Señor de todas las cosas, hermanos, visita el templo, hermanos, donde debería de dársele adoración, honra y gloria al Dios Todopoderoso. ¿Cuántas iglesias hoy en día están haciendo un desorden en las iglesias? Están predicando tonterías, están predicando herejías, ya no predican el mensaje del evangelio, ya predican la prosperidad, predican la comodidad, no te llevan a un compromiso, no te dicen que si tú no cambias te vas a ir al infierno, no te dicen inclusive que tú como vives ni pareces hijo de Dios. Es fuerte el mensaje, es fuerte. Y entonces, este Señor de todas las cosas, hermano, visita el templo en el que debía rendirse la adoración a Dios, y en lugar de eso se le estaba deshonrando con la inmundicia más inaceptable que pudiese haber pasado. Aquellos que debían dirigir el culto estaban entregados a satisfacer sus deseos perversos y pensaban que quizá Dios no se daría cuenta. ¿Cuántos de nosotros aquí, pastores, se hacen ante situaciones que deben de poner alto? ¿Cuántas cosas permiten que muchos cristianos entran a las iglesias? ¿Cómo se visten? ¿Cómo vienen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen en la casa de Dios? Hacen vendimias, hacen fiestas aquí, hacen espectáculos, hacen, no sé, tantas cosas. Vienen vestidos, tanto hombres como mujeres, de diferentes formas que no son honrosas a Dios. Y muchos pastores, ¡pum!, se hacen. Pensaron que estos hombres pensaban que Dios no se daría cuenta, pensaban que en lo que era su propia casa del Señor iba a ser engañado. Pensaban que podían esconder sus intenciones. Estos sacerdotes y mercaderes religiosos eran como los impíos que describe el Salmo 10, que dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha cubierto su rostro y nunca lo verá. Así hay hombres que piensan, no creo que pase nada, no hay problema. Luego nada más esto no nos afecta mucho. Porque pues hay gente que sabe que Dios sabe todas las cosas. Ellos ignoraban que el Señor de todo estaba allí en medio de ellos. Y Cristo no duda en hacer valer sus derechos como el unigénito Hijo de Dios ante esta situación, hermanos, y viene a reivindicar en nombre de su Padre en su casa, que había sido tomada por ladrones codiciosos y corruptos. Habrá ahora predicadores, ¿creen que haya predicadores que le quiten el dinero a las ovejas? Vamos a decirlo así, de esta forma, que trasquilen a las ovejas. Yo no sé cómo le harán, yo quisiera saber para hacerlo. ¿De veras? Ustedes no van a contestar, pero ustedes estarán ya en un nivel ahorita de que no disciernen si lo que le están diciendo es palabra de Dios o no. ¿Creen que ya están capacitados, ya tienen el discernimiento de parte de Dios, como para entender cuando te están engañando y te están predicando un evangelio falso? Porque hay iglesias, hermanos, donde se la creen.
¿Saben por qué? Porque no quieren buscar de Dios, porque nada más quieren y se comen todo lo que les dan y son inútiles, como ovejas inútiles que nada más quieren estar comiendo y sentadas y comiendo. No ejercitan. Entonces Cristo viene a reivindicar el nombre de su Padre en su casa, que había sido tomada por ladrones codiciosos y corruptos, y lo hace de una manera en que no deja ninguna duda de que está indignado, de que está enojado por lo que está viendo. ¿Amén? Yo hablaba en la mañana con los servidores, porque estamos hablando ahorita de la casa, ¿ok? Del lugar. Acuérdense que el lugar, estamos hablando del segundo punto, la irreverencia a la casa de Dios. Amén. ¿Tendrá algo de importante este lugar, que lo cuidemos? ¿Tendrá algo de importante que cuidemos todo, que tratemos bien los muebles, que limpien los hermanos los aparatos, que limpien las tabletas? ¿Tendrá algo de importante que haya silencio? ¿Tendrá algo de importante que no rompamos las hojas y tiremos todo el material y que desperdiciemos todo eso en la casa de Dios? ¿Será importante? Amén. Aquí venimos, hermanos, ahorita como un pueblo donde yo orando le pido que derrame de su presencia. Para que el Señor derrame de sus gracias y de sus bendiciones, tiene que subir algo a Él, agradable y grato. Cuando la adoración, nuestra alabanza sube grato al Señor como aroma agradable y olor fragante, como consecuencia viene la bendición y se derrama sobre el pueblo. Por eso es bien importante, y estos sacerdotes que sabían la ley, que sabían y se hacían, porque yo estoy seguro que sabían, porque conocían las profecías, quién era Jesús, no les importaba. Y nosotros aquí es bien importante, porque sabemos a lo que venimos. Yo hablaba con los servidores en la mañana y les decía, aún tu piano, aún tus aparatos debes de cuidarlos, debes de afinarlos, debes de tener una actitud que se vean bien las cosas, aparte de tu vida personal y cómo vienes, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Estos aparatos son dedicados a Dios. Por eso a veces creen que uno es exagerado y bajan los niños. No, hermano, no es que sea exagerado, son del servicio de Dios. ¿Me explico? Ya no los ungimos como antes, pero son exclusivamente para el uso de la alabanza a Dios. No podemos darnos el lujo de que empiecen y vengan y toquen y estén ahí moviendo y haciendo cosas que no son de Dios. Primero, ellos, yo les decía en la mañana, tienen que ser dignos de que Dios los use para tocar ese aparato. Y para ser dignos debes de ver tu condición interior. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que vamos a ver? Tienes que ser digno. Porque de lo contrario, tu música va a tocar, pero no va a subir. Ya hemos enseñado que Dios rebota la música, Dios no recibe la alabanza cuando no está como Él la pide. Es lo mismo como con nosotros, cantando a veces las esposas o los esposos por allá, y acabas de pelear con tu esposa y la acabas de defender, y están peleando. Fíjense cómo estoy actuando, ¿ok? Y están peleando y se acaban de decir de cosas y se voltean y aleluya, sí, gloria a Dios, amén. No se pasen. No se pasen. Es lo mismo. Él se enoja y lo hace de una manera en que no deja ninguna duda de que está indignado, lleno de enojo por lo que ve. Y déjenme decir que el Señor, hermanos, no es neutral. A Él no le da lo mismo lo que hagamos. Él está especialmente interesado en cómo lo adoramos. Amén. Fíjese, Él está especialmente interesado de cómo le adoramos. Por eso, ¿por qué está interesado? Por eso nos está enseña y enseña y enseña. Este es un tema muy delicado, hermanos. Es un tema en el que debemos prestar mucha atención y poner todo de nuestra parte para ser fieles en cómo adoramos a Dios. Oiga lo que les digo.
Fieles en cómo adoramos a Dios, como en espíritu y en verdad, como Él lo pide. Es un asunto de vida o muerte. Dice en Hebreos 12, mire, apúntele nada más. Dice en Hebreos 12, 28 y 29, dice, así que, en base a todo lo que estamos diciendo ahorita del celo de Dios, eso significa así que, ¿ok? Habla de un contexto de lo que venimos hablando. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, hermanos. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Habla de inconmovible, es que no se puede mover. Habla de que es algo privado, es de Dios, que no cambia, que no se puede destruir fácilmente. Eso es lo que significa inconmovible. Entonces el reino de Dios es inconmovible, inmovible, porque Dios es inmutable, es inmovible. Amén. Y Él no cambia. Dice entonces, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Con temor y reverencia. Amén. La palabra reverencia significa humildad, significa pudor, habla de una actitud en la que tú, habla de una actitud de ojos caídos, viene así por ahí porque medio la estudié, habla como de una actitud de ojos caídos, cuando nosotros dejamos caer los ojos o la cabeza y los ojos, cuando estamos pues como reconociendo que tenemos que humillarnos, Fíjense, yo repito otra vez, dice aquí, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. O sea, nosotros ya estamos y pertenecemos al reino de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ese reino de Dios es inconmovible, no cambia, no se destruye, no se mueve fácilmente. ¿Sí? Por lo tanto, dice, tengamos gratitud. ¿Cuántos vienen con acciones de gracias? ¿Cómo viene? A ver, ¿de veras? No me contestes, ¿cómo viene? Entrar por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. ¿De veras vienen agradecidos con Dios? ¿Sabe qué significa eso? Que por lo menos tenemos un corazón dispuesto a escuchar a Dios lo que nos diga, nos guste o no nos guste. Amén. Un corazón dispuesto, por eso, tengamos gratitud. Y mediante esa actitud, dice aquí, lo estoy traduciendo, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cuál temor? De hacer todo como Él lo pide. Amén. Con humildad. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Dice el 28 o el 21, porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Por eso a veces les digo, miren, porque por la misericordia de Dios a veces a uno ni los consume. A mí cuando alguien no me cree, que estoy hablando, miren lo que le voy a decir, y aquí está mi esposa de testigo. Cuando alguien no me está creyendo y me hace enojar, o me molesto más bien, le digo, mira, que el Señor me consuma en este momento. Que el Señor me fulmine en este momento. A ver si así me crees. Porque Él es fuego consumidor. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Los consumió. ¿Por qué? Por mentir y por cómplices. Amén. Esposos, tenemos que ser cómplices, pero para lo de Dios. En el mismo sentir. Con la verdad. Amén. Amén, hermanos. Y no apoyar las mentiras del uno o del otro. No apoyar las mentiras. El celoso de la obra también de Dios confronta eso. Lo siento mucho, pero así la verdad se va a hablar. ¿Verdad que no es fácil? En lugar de que me atacas, oye, yo no voy a pecar junto contigo. Acuérdense de Ananías y Zafira, ¿ok? ¿Ok, hermanos?
vas a ser cómplice de tapar a tu esposo o de tapar a tu esposa. Y Dios es un Dios de fuego consumidor, dice aquí. Entonces la reacción de Cristo fue tal que sus discípulos vieron en ella el cumplimiento de esa profecía, la que acabamos de leer ahorita en el Salmo 69:9 del rey David. Esto es una cita del Salmo que este hombre, la expresión, a mí me gusta esta versión, hermanos: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Por eso dice, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. De veras, hermanos, ¿ustedes sí se ofenderán cuando insultan a Dios? ¿Han pasado esas circunstancias? Cuando insultan a Dios. Ok, amén. Número 1. Amén. A ver otra vez. ¿Sí? Ya, no lo piensen, ¿sí o no? Número 2. ¿Sabes cómo vas a avalar eso y enfrentar? Con tu testimonio. Cuando tú tienes ese celo de que ofenden a Dios, es porque tú estás viviendo y no estás haciendo lo que la gente hace o lo que tú le digas que haga y tú no lo haces. No sé si me expliqué. Ese celo viene de parte de que, ese celo en primera viene, como el rey David, de una comunión con Dios. Si no va a ser tu celo, y eso ya es religiosismo, que fue lo que mató a Jesús. La ley de Moisés, ¿no decía? La ley dice esto y eso, muchos tienen ese celo. Son tan religiosos que aquí no permitimos esto, que aquí no hacemos aquello, que nosotros hacemos. Y tienes razón, nosotros, pero el celo de Dios es otro. Y para tener el celo de Dios tiene que haber primero esa comunión para que sea lleno de todo eso, para que tú lo puedas vivir y entonces con el ejemplo puedas decirle esto no, esto sí. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ese celo? Amén. El celo de tu casa me consumirá. Era una tipificación de lo que iba a hacer Jesús, de lo que iba a pasar Jesús. Esta es una cita del Salmo 69:9 para que lo apunten. El celo de Cristo no era no era de boca para afuera, hermanos. Amén. El celo de Cristo era un celo que consumía todo su ser. Era un celo que consumía que toda su santa persona estaba indignada. Es un celo que te hace enojar, hermano. De veras. De veras. Y tenemos que pedirle a Dios y clamar que controle nuestro celo también. Porque ya lo dijimos naturalmente, a hombres de Dios el celo los hizo pecar y desobedecer a Dios. Es como cuando te enojas y no mides lo que dices. Y después, I'm sorry, es que se me salió, pues me haces enojar. El celo de Dios no es así. El celo de Dios debe estar controlado por su Espíritu, poniendo en práctica todas lo que son las características de un Dios, lo que es Él: amor, misericordia, bondad, sabiduría, inteligencia, paciencia. Es un celo en que se emplean muchas cosas. Porque déjenme decirle algo, hermanos. El celo de Dios, el celo, sí acaba. O sea, si uno se enferma, no le estoy diciendo para que tengan miedo y no lo pidan o no lo busquen, ¿ok? Pero si no está controlado por Dios también, si te enferma, que te haces corajudo, te haces enojón. Aquí, como líder en la iglesia, enojas porque no vienen, porque cuando quieren vienen, y luego si te enteras que están en su casa y mejor no vinieron o se fueron a pasear a otro lugar y dejaron a Dios, todo eso y así muchas cosas, porque no diezmas y porque diezmas, o porque preferiste gastarte y ahorras para tus viajes y no le das a Dios, y tantas cosas en general, ¿no? Son cosas y puedo seguir sacando más cosas. De que quieres hacer también lo que tú quieres como el jefe de la familia y todo lo que hemos venido hablando. Ese celo enoja. Te acaba, te enferma. Muchas muertes de pastores son de paro al corazón, por la vida que llevan, por las cargas que tienen.
Y ese es un celo, pero también desafortunadamente hay muchos pastores o hombres de Dios que no han sabido depositarse en el Señor y decir, Señor, usted es mi fuerza y mi fortaleza, mi escudo y mi poder, y yo nada más voy a cumplir. Y cuando yo quiera actuar en mi celo, en mi carne, contróleme, páreme, Señor, porque eso le corresponde a usted. Pero sí llega el celo, sí duele, lloras, hermano. Lloras. ¿No había el profeta chillón? Es que sí, hermano, es tanto el amor, la pasión. Ese celo es una pasión. Una pasión te ocasiona ese celo, es como cuando estás enamorado, pero locamente perdido de tu mujer y hasta la vez la más hermosa de todas las mujeres del mundo, pues, está ciego, está enfermo. Así es el celo de Dios, un apasionamiento. Yo le digo al Señor, apasioneme de usted, enamóreme de usted. Pero ahora que estoy estudiando el celo, Señor, ayúdeme, por favor. ¿Sí me explicó? Dios tuvo que hablar una vez y decirme, no cargues mi iglesia, porque da todo eso. Y te preocupas y te preocupas y quieres hacer tantas cosas que no quiere decir que ya no me preocupen ni que no las quiera hacer, sino que tiene que haber un equilibrio, porque Dios es un Dios equilibrado y me dice, no te quieras meter donde a mí me corresponde. Por eso a veces le dije, mejor yo, cuando ya los dejo en el Señor, digo, Señor, a mí ayúdanos. Porque ya cuando el Señor se encarga, hermanos. Hoy muchos se engañan, hermano, y creen en un Jesús relajado y cursi. Hoy en día muchos se engañan y creen en un Jesús que probablemente ante esa situación como la que vivió no habría hecho problemas. Habría tolerado lo que estaba viendo para no incomodar y hacer sentir mal a las personas. ¿Sí saben que hay gente así en las iglesias? Hoy en día se vive eso. Que nos dicen las cosas. Que no te hablan y nos confrontan porque se vaya a sentir, se vaya a enojar. Y ya no nos va a hablar. Y deja de eso. Total, pues que no nos sale, se le pase, pero ya no va a venir. A mí sí me interesa, hermanos, que no dejen de venir. Y me dolería si ustedes dejan de venir. Pero eso no quiere decir que no tenga que decirles las palabras de Dios. Eso no significa, porque entonces me hago cómplice. Entonces yo estoy desobedeciendo a Dios cuando a mí me dice, diles mi mensaje. ¿No le dijo Ezequiel? Todos saben esa historia que dijo Ezequiel. Lo capacitó, lo equipó y lo proveyó. Dice que le dijo, ponte de pie, ¿verdad? Y abre la boca y cómete lo que te voy a dar. En pocas palabras, ¡pum!, lo dotó con la palabra de Dios. Le puso el poder del Espíritu Santo, porque bajaba el Espíritu Santo para ayudarlo a hacer y no empezar con que ya la mera hora, me siento feo, se van a enojar. Uy, Señor, siento, no, mira, ya la vi, ya empezaron. Y bueno, ok, hermanos, mire, les voy a decir algo más. No lo tomen muy a mal, pero no, hermano. Y no le dijo, te vas a encontrar con gente rebelde. ¿Habrá ahorita gente rebelde y necia? Aquí habrá de esa gente, ¿verdad que no? ¿Cómo? Dios se lo dijo, no estoy siendo sarcástico, hermanos. Mi pueblo, es mi pueblo, y le dijo, y ese pueblo es rebelde. Cuando tú no obedeces a Dios, hermanos, te rebelas contra Dios, no contra el pastor. Y le dijo, ¿por qué? Porque se han revelado ellos y no nada más ellos, hermano. Mira, ten cuidado, hermanos. Porque dijo ellos y sus hijos. El esposo se revela, pues la esposa le sigue y los hijos también. Y le dijo, pero no te preocupes. Ellos van a poner su cara. Ellos van a ponerse así como, a ver, échele, pastor, échele. Pero yo voy a hacer un rostro como el diamante, más resistente para que tú soportes. Hermano, Dios capacita, pero no es fácil pararse aquí.
fácil. Y le dijo, diles mis, ¿qué? Palabras. Y es lo que Dios ha venido haciendo. Ahora nos está hablando de su celo y hasta cierto punto, hermanos, es hermoso. ¿Por qué? Porque es un celo santo. Porque todo lo hace porque nos ama. Nunca nos va a querer perjudicar. Sino para qué dio a su hijo. Es lento. Casi lento para la ira. Casi quiere decir que él no quiere ser airoso. Amén. Pero va a tener que hacerlo algunas veces. Es de sus últimas, vamos a decirlo, características de parte de nuestro Dios que él quiere emplear, pero que las va a emplear. Porque al padre que ama al hijo lo disciplina, dice el Señor. Y son mis hijos, dice el Señor. Y he venido diciéndoles, quiten esto, quiten lo otro, no traigan a mi casa esto, no metan aquello, cuiden mi templo que es su cuerpo, quiten de su corazón esto, quiten lo otro, y siguen aferrándose, y están como los sacerdotes necios, queriendo buscar sus conveniencias. Yo digo así, y ustedes lo hacen asado. Yo digo ahora, y ustedes dicen no mañana. Y yo digo, quiero que hables, y no hablan. Dios ha venido hablando. Dios ha venido hablando y muchos se engañan en creer en un Jesús así, que no se enojaría y que no haría problemas. ¿Y cuántos? Ay, el pastor exagera. Uy, el pastor de todo hace argüende, exagera, es muy estricto, es muy exagerado. Cristo no es así, hermano. Son gentes que creen que el Señor es como ellos, sin convicción y sin amor por la verdad, pero el Señor no es neutral, hermanos. El Señor no es neutral. A él está personalmente involucrado con la verdad porque Él mismo es la verdad. Amén. Él está personalmente involucrado con la verdad porque Él mismo es la verdad. Él está personalmente y completamente interesado en su gloria, en la obediencia y la fidelidad de su pueblo que somos nosotros. Amén, hermanos. Eso es lo que Él quiere. Obediencia y fidelidad a sus mandamientos. Obediencia y fidelidad a Él, a ser adorado Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya lo hemos dicho muchas veces, otras veces. En muchas ocasiones, muchos dirían, ante situaciones como la de Jesús o hasta más simples, ¿para qué ser tan gravosos o para qué ser tan exagerados? Opinamos. Pues es que como que le estamos dando mucho problema a esto. Pero lo que importa no es tu opinión. Lo que importa no es lo que te parece a ti. Lo que importa es lo que le parece al Señor. Lo que importa es que no sea tanto gravoso para ti, sino que para el Señor sí es gravoso. Lo que importa es si al Señor le parece grave y Él le da toda la importancia a la gravedad del asunto. Amén, hermanos. Entonces, hasta aquí alguien puede decir, bueno, estoy de acuerdo. Amén. Me parece bien que el Dios hecho hombre haya actuado así, que Jesús debía hacerlo porque Él es Dios y Él está bien, yo estoy de acuerdo. Pero Jesús era hombre. Jesús era hombre 100%, ¿verdad? Jesús ahí estaba actuando como hombre 100% en esa actitud, que es la característica que tenemos que tener nosotros. Defender, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no le dijo? ¿Qué le dijo? Primero, ¿qué? Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que prediques a tiempo y fuera de tiempo. En pocas palabras, no te detengas. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye y instruye con toda paciencia y doctrina. Y si alguno no se conforma, ¿a qué? A la palabra de Dios. No a lo que dice el pastor, a la palabra de Dios.
Yo puedo ahorita engañarlos y predicarles, pero ustedes ya deben tener el discernimiento bien ejercitado espiritual para poder decir, que el pastor si está mal, aquí no le voy a obedecer. Sí, pero la palabra. Él es el que nos marca la senda que debemos seguir. Es nuestro maestro que nos dice cómo debemos ser y actuar. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos preguntado qué haría Cristo en nuestros lugares? ¿Se acuerdan que yo aquí les digo, a ver, cuando pasen una situación difícil o problemas, ustedes nada más volteen a ver la cruz y digan, ¿qué haría Cristo? Pues ahorita, hermanos, a través de lo que estamos viendo, podemos ver también que a veces, hermanos, va a ser necesario, cuando lo sea, verdaderamente emplear el celo con el cordón, a defender cuando el reino de Dios está siendo agredido, para defender cuando alguien en tu familia está agrediendo y hasta usa burla al reino de Dios o a Dios mismo, para defender cuando alguien no se quiere sujetar a los mandamientos, para defender cuando no estás de acuerdo, pero no por religiosismo, sino por el celo de que a Dios se le honra como Él lo merece. Se tiene que usar también el látigo o como dice, las cuerdas. Lo que usó Jesús, usó cuerdas, ¿verdad? Aquí podemos ver también, ¿qué haría Jesús, hermano, si veo que se están peleando? ¿Qué haría Jesús si veo que hay envidias entre los hermanos y veo que como que hay divisiones? Ahí también se emplea el celo. ¿Qué hizo Jesús? Sacó el cordón con las cuerdas y echó fuera todo lo que estaba mal en la casa de Dios. Consideremos que hacer un azote de cuerdas y volcar las mesas también es una opción cuando corresponda hacerlo. Entonces, hermanos, toda persona en quien habita el Espíritu Santo, toda persona que tenga la mente de Cristo, toda persona que haya sido regenerada, toda persona que haya sido una nueva criatura nacida y lavada por la sangre del Señor Jesucristo debe tener la misma indignación que Cristo ante la adoración corrompida. Amén. ¿No dicen amén, hermanos? Yo pensé que iban a gritar. ¿Sí están entendiendo? Que a lo mejor no están entendiendo. O están meditando todo bien, que nada los distraiga. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Tenemos que tener esa indignación ante la adoración corrompida que se le quiere dar a Dios, empezando por nuestras personas. ¿Sabe qué es algo corrompido o es algo descompuesto? Algo que ya ya no es lo original. Algo que se diluyó, algo que ya no está haciendo conforme a las especificaciones del autor que lo hizo, del inventor, vamos a decirlo así. Y en este caso es Cristo, es Dios, el que nos dio los mandamientos, todo el estilo de vida. Y cuando no lo hacemos, estamos corrompiendo esa adoración, porque lo hacemos como queremos, cuando queremos, donde queremos, con quien queremos. Amén. Toda persona redimida por la sangre de Cristo debe tener el mismo celo por la casa de Dios. Amén. Hermanos, necesitamos dinero, hermanos, porque la casa de Dios, quiero cambiar las sillas y traer más sillas, hermanos. Tienen que tener ese celo para que la casa de Dios, miren, tenemos que tener un lugar bien de lujo, equipado, hermanos. Así hay predicadores que se agarran de esta frasecita para sacarles. Todo redimido por la sangre de Cristo debe tener el mismo celo por la casa de Dios. Y a Dios se le da lo mejor, hermanos. Así es de que la casa de Dios debe estar limpia. Y creo que hace falta lavar la carpeta de este santuario y cobran mucho. Así es que, hermanos, ¿cuántos tienen celo por la casa de Dios? Ahorita va a pasar la hermana por su charolita, amén. Y hermanos, de mínimo de 50, para que si no, no crean que cobran cualquier cosa. No es así, hermanos. No es así. Sí, necesitamos hacerlo, eso es definitivo.
Pero Dios toca los corazones. Y sabes una cosa, que así como hay quien no pone, hay quien solito sin que le diga, dice, aquí está. Oiga, hay que mandar a lavar eso, aquí está. ¿Hello? ¿Amén? Yo ahorita estaba siendo sarcástico, pero así hay lugares. Todo redimido por la sangre de Cristo debe ser celoso de la casa de Dios y no puede soportar que la adoración a Dios se deforme. Pero celoso, hermano, no religioso, por favor. Esos sacerdotes eran religiosos y buscaban su conveniencia o sus gustos o su sentirse bien ellos. Y si tú quieres o tienes un celo por algo que se está haciendo en la casa de Dios que sea bíblico, por adorar a Dios y no porque tú así no te guste, porque a veces se está haciendo como Dios lo quiere, pero a ti no te gusta. I'm sorry, hermano. ¿Me entiende? Dice, repito, debe tener el celo por la casa de Dios y no puede soportar que la adoración a Dios se deforme. Debe tener el celo de la casa de Dios y que no se transforme en algo corrupto, evitar que se transforme en algo corrupto, en algo inclinado a satisfacer los deseos y los intereses de los hombres. ¿Me explico? Entonces, si el maestro se indignó, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que el maestro se indignó. A ver, ¿sí están ya conscientes que el maestro se enojó? Si el maestro se indignó, pues, entonces ¿puede el discípulo mirar hacia otro lado ante lo que no esté bien? Si el Señor se airó contra tal corrupción insolente, ¿puede el siervo hacer como si nada pasara ante las cosas que no están bien? Si el Señor estimó que lo correcto era alzar la voz con fuerza y denunciar el pecado, fíjese lo que estoy diciendo. Si el Señor estimó que lo correcto era alzar la voz, porque ahora déjame decirte que te toman a mal si hablas y dices las cosas como son. Si el Señor estimó que lo correcto era alzar la voz con fuerza y denunciar el pecado, ¿puede el cristiano guardar silencio y pactar la paz para no tener problemas? Yo no me quiero meter en problemas. ¿Puede pactar la paz ahí donde debería luchar por la verdad y denunciar el pecado y decirte, están mal, hermano, están mal, hermanos, están pecando y están ofendiendo a nuestro Dios que no se merece eso? Tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que arrepentirte y humillarte ante Dios. ¿Sí me explicó? Si Cristo creyó necesario soltar las cuerdas y volcar las mesas, porque lo creyó necesario, ¿podemos nosotros arrojar pétalos y flores cuando todo está mal y hay problemas en la iglesia? ¿O hay problemas en la congregación? ¿O hay divisiones? ¿Hay separaciones? ¿No hay apoyo? ¿No hay respuesta? Podemos como decir, está bien, ni modo, no pasa nada. O tenemos que confrontar y agarrar el látigo y decir, a ver, atención, por favor. ¿Qué está pasando con ustedes si somos una iglesia donde tenemos que estar unidos para sacar adelante todo lo que Dios nos pide? Somos una iglesia donde lo último que a Dios le importa es tu dinero, sino que vengan y que vengamos unidos y le seamos fieles a Dios. Hermano, nosotros, a mí me acaban de mandar mensajes, un mensaje, y el testimonio, tu testimonio te avala. Y me acaba de mandar un mensaje una persona que dice, te creo, hermana, gloria a Dios, descansa. Pero a veces mandan mensajes como que se pasen. Lo que hemos dicho otras veces, no voy por esto, no voy por aquello, y luego se anuncian dónde estuvieron, todavía para acabarla de amolar. ¿Sí me explico? Ese es donde da el celo y dices, miren mi celo, fíjese, mi celo. No vino el hermano, porque es que tuvieron problemas. Me acaba de hablar que se sentían mal. Se puso difícil la cosa, dijo que luego me explicaba. Y yo el domingo en la noche, y pastor, ¿ya vio el Facebook? ¿Qué pasó? Pues la hermana, estaban allá en la mall.
allá van en Six Flags. Ah, mira, espérate, hermano, no te preocupes, es que se arreglaron rápido. Mira, qué milagro hizo Dios. En minutos se arreglaron y ya se contentaron y se fueron a festejar. Son mentiras, hermanos. Simplemente no quieren venir. Simplemente es así. Ofendemos más a Dios mintiendo. Que Dios conoce nuestro corazón y que Él sabe cuando no está en primer lugar, o hay pereza, o hay flojera. Que mentir. Ese es el celo, hermano. Ese es el celo. A mí me entristece. Yo no voy a salvarte, yo no voy a cambiarte. Es Dios el que es tu Dios. Es tu Dios. Yo voy a ser beneficiado porque voy a estar contento y alegre si Dios te bendice. Y voy a estar triste si Dios te llama la atención, pero no es por mí, es por ti, con Dios. ¿Sí me explico? ¿Me explico? Dios es un Dios celoso, estamos hablando de Él. Él no comparte su gloria ni su reino con nadie. Y a veces a veces yo digo, bueno, Señor, muéstrame, Señor, si son ingenuos o son sin pena, por no decir la palabra correcta. ¿En serio, hermano? Porque déjame decirte que gracias, que no me importa lo que digan, ya tienes tu recompensa. Ay, Padre Santo, ayúdame, Señor. También el celo de la obra da sed. No rebajemos la verdad eterna de Dios como si fuera una simple convicción personal. ¿Sabe qué es convicción personal? Lo que yo creo, pienso, siento. Sí, que sea tu convicción, pero de lo que dice Dios. No rebajemos la verdad eterna de Dios, fíjese, como si fuera una simple convicción personal. La verdad de Dios no es una más de tus opiniones ni de mis opiniones, hermano. La verdad de Dios no es una simple creencia interna que puedes darla o cambiarla o abandonar a ella o renunciar a ella. La verdad de Dios va más allá de ti, va más allá de todo lo que nosotros pensemos, va más allá de lo que nosotros queramos. La verdad de Dios es eterna. Amén. No la puedes pasar ni renunciar porque no es tuya. Y si hacemos tales cosas, lo único que lo vamos a lograr es condenar a nosotros mismos. Amén. Lo único que vamos a ocasionar es condenarnos a nosotros mismos o condenarte a ti mismo y ponerte en el lado de los rebeldes necios. La verdad es Cristo mismo. Así es de que, hermanos, asegurémonos de honrarla y de actuar conforme a ella. Amén. Amén, hermanos. Ok, tratemos de volver al escenario otra vez. Trate de meterse ese momento, hermano, en su mente. Como si hubiera estado ahí cuando Jesús llegó y pasó todo eso. Como cuando va a la feria, al tianguis, o no sé, a la feria, ¿verdad? Va a haber un evento y pues, estás al tanto de todo lo que pasa, ¿verdad? Y vienes y cuentas todos los detalles. Eso tratemos de volver al escenario de lo que ocurrió. Jesús vio todo este país, de cómo Jesús vio todo este pasaje tan repugnante de ese momento. Y el texto dice que echó fuera del templo a todos, amén. Vimos que bajó de su ciudad de Capernaum y que vino con su mamá y sus hermanos y sus discípulos y se acercaban a la fiesta de la Pascua. Y el versículo dice que echó fuera del templo a todos con los látigos. Pensemos que eran muchos cambistas, vendedores, estaban los sacerdotes, las autoridades, los guardias del templo y las personas que venían a adorar. Entonces Jesús expulsa a los corruptos y su mercancía y regó las monedas de los cambistas, pero pareciera que nadie se opuso. Fíjese nada más aquí lo interesante. Él hace todo esto y pues, nadie dijo nada. Nadie se opuso. O sea, todos se quedaron atónitos. Creo que le decía uno, pues no le diré algo, y otro decía, no, dile tú.
¿Sí me explicó? Porque eso pasó en ese momento. Pudieron haberle rápido calmado tantísima gente, la influencia que tienen los sacerdotes sobre la gente, como hasta hoy en día pudieron haberle dicho a la gente, saquen a este de aquí, si o no, ahorita siento a alguien aquí hace un despapayo, yo no decir, hermano Jorge, hermano, le saquen por favor esta persona y llámenle a la policía, ¿sí o no? Ellos pudieron, y se quedaron callados, hermano. ¿Sabes qué pasó? Ahí estaba demostrando la autoridad que tenía de lo alto. Ahí se ejercitó la autoridad y eso mismo debe de pasar en cada uno de nosotros. Hay momentos en que tú tienes que poner en práctica la autoridad de parte de Dios, no tu autoridad. La autoridad de parte de Dios para la esposa, para los hijos, para las disciplinas de la casa, para sus situaciones en la calle. Tu autoridad que nada más te pares y digas, momento, ahí le paras. O sea, en general, amén. ¿Cuánto le dicen de los varones? No me contesten para que Dios ponga la autoridad, su autoridad en ustedes. Nosotros los varones tenemos que tener autoridad principalmente, amén. Pero en general vamos a hablar ahorita como hijos de Dios, todos hombres y mujeres. Nadie dijo nada. Nadie parece siquiera haber levantado la voz. Aquí estamos viendo no simplemente a un humano denunciando y confrontando, fue el mismo Dios hecho hombre actuando, su autoridad resuelto incuestionablemente. No hubo cuestionamiento, sus palabras parecieron estar encendidas con flechas ardiendo. Nadie pudo oponerse ni quedar en pie. Todos deberían salir. ¿Sería así? Sí, fue así. Salieron todos. Cristo actuó como lo que era el Señor y dueño de ese templo y nadie pudo resistir su autoridad. Así es. Él es el dueño de la casa. Él es el Señor de esta casa. Aunque es un edificio, pero nos lo dio para que juntos vengamos y le adoremos. Porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad eso es individual. Pero Él siempre querrá que su pueblo se congregue porque Él quiere derramar de su presencia. Porque Él quiere bendecirnos con su palabra, sea exhortación, sea consejo, sea de ánimo. También van a venir mensajes de ánimo, hermano. A veces me dicen, ¿por qué no predicas otra cosa? ¿Por qué no nos hablas de, pues ya nada más de, pues siempre nos espantas? Yo no sabía que la palabra espantaba. Amén. Tal fue su autoridad que demostró el Señor, tal fue la fuerza de su palabra y de sus señales en ese entonces que fíjese lo que pasó, muchos en Jerusalén comenzaron a creer en Él. Porque la palabra es viva y eficaz. Nos dice el texto más adelante, el 23 y el 25 del capítulo 2 de Juan, dice que empezaron a creer muchos en Él. Sin embargo, aún así, muchos de ellos no eran verdaderos discípulos. Entonces quizás se entusiasmaron al ver que Cristo confrontaba al liderazgo corrupto que abusaba de ellos, y así es lo que pasa. Mucha gente no está de acuerdo y no se paran, son cobardes. Aunque sepan qué decirlo, pero esperas, y cuando se para alguien, no, hombre, este es mi hombre, este es el que esperábamos, este sí nos sirve, este sí es nuestra voz. Y muchos quizá actuaron así. En ese momento, al ver que Cristo confrontaba al liderazgo corrupto que abusaba de ellos y se sintieron identificados con ese discurso, viéndolo como algo simplemente político o social. Pero el mismo texto nos dice que el Señor no se fiaba de ellos, fíjese. No se fiaba de ellos, porque podía ver sus corazones, podía ver lo que ocurría en lo más íntimo de sus pensamientos y sabían que su fe no era genuina para con Él. Y que nada más, pues en ese momento, pues órale, como muchas veces, hay que el hermano le diga. Pues usted, hermano, ándele usted, hermano, usted sí puede hablar, usted sí sabe, es que yo me pongo nervioso. No es cierto, hermano. O sea, a veces te aprovechas de la situación para que otro ponga la cara.
Eso pasa en los liderazgos, ¿sí sabe? Por eso nosotros tenemos que ser bien cuidadosos cuando ponemos líderes. Y un líder da la cara. Un líder tiene su gente que trabaja, pero cuando vienen los problemas es el que se para enfrente y recibe todo. Oiga lo que le digo, todo no es con ellos, es conmigo. Échale. A ellos no me los tocas, yo soy el que les ordené, échale. Yo le dije que lo dijera, si es que tiene alguna reclamación conmigo y no, pues dígale cuando viene la bronca, ay oremos hermano, ay oremos hermana, no se pasen. No es así. Todo tiene su chiste, todo tiene su forma y todo tiene su propósito. Pero Dios tiene el diseño que quiere que hagamos. Él sabía que muchos nada más se aprovechaban de la situación porque no se atrevían y se quejaban, pero no se atrevían. Y se aprovechaban de la situación y él sabía que su fe no lo iban a seguir porque su fe era genuina para arrepentirse y cambiar sus vidas, sino lo estaban usando. Y esto, hermanos, nos lleva a examinar nuestras motivaciones. No podemos engañar al Señor, no podemos burlarnos de su enojo santo que todo lo ve y todo lo conoce. Pero luego de esta reacción tan enérgica y decidida de Cristo, en donde nadie le hizo frente, pareciera que los judíos despertaron, porque ¿qué cree que pasó después? ¿Ya han leído esa historia? Pareciera que todos ya despertaron como de un sueño y le hicieron la pregunta obvia, ¿qué autoridad tienes y para qué haces esto? O sea, ya entonces empezaron a debatirle. Ya empezaron a argumentarle. No faltó el quien de repente dijera, no, yo no, esto no estoy de acuerdo. Y empiezas a argumentarle a Dios. Empiezas a ponértele al brinco a Dios. Empiezas a cuestionar a Dios con tu yo creo, con que yo siento, con que yo pienso. ¿Y quién te dijo que pensara si no es lo que tú piensas, crees o sientes, si no es lo que Dios dice? Amén. Cuando tú te paras a debatir a un líder, ¿cómo dijo Jesús al diablo? Escrito está. ¿Cómo decían los profetas cuando iban al pueblo? Así ha dicho Jehová. ¿Qué le quiero decir? Mira, hermano, permítame. La palabra de Dios dice esto. ¡Pum! Te vas para atrás. Te vas para atrás, va para el principio de cuentas. Y no lo que tú creas o cómo te sientes. O si te enojaste. O si te gustó. O si estás de acuerdo. Y esto es luego. ¿Quién? ¿Con qué autoridad? Vieron que era el Hijo de Dios, hermanos. Ya habían escuchado mucho de él. Muchísimo de él. Es más, ellos planearon porque sabían lo que estaba haciendo, ¿cierto o no? Contrataron gente para hacerlo caer. No les convenía y decían, no nos conviene bien. Estas señales que él hace solamente las hace alguien que viene de Dios. Sabían, hermanos. ¿Quién eres tú? ¿Cuántos hay aquí que todavía dicen, Señor, con todas sus actitudes, ¿quién eres tú? Si conocieran a Dios, hermano, mira, calladito y obedeciendo. Así es. Si ustedes conocieran a Dios tal cual es, hermano, tú dirías, hable que su siervo oye. Lo que usted me diga, mi Padre Santo, lo que usted quiera conmigo, yo quiero. Tú le dirías, Padre, haga conmigo lo que usted quiera. Padre, a usted, ¿qué tanto quiere que haga? Heme aquí, envíeme a mí. Tú le dirías, Padre, es un privilegiazo, es un placer y un regalo inmerecido. Pero si yo hay en su gracia, Padre, tú le dirías, quiero ser el primero. Y mira, lo primero que va a hacer Dios es, te va a hacer a tu boquita. ¿Quién eres tú? ¿Cuántos hay aquí que dicen a Jesús, ¿quién eres tú?
Señor, perdón. ¿Quién eres tú? ¿Cómo se hace? Como que si no supieran que es el Dios Todopoderoso. Tú conoces mi corazón. Ya, sí, yo sé que tú eres Señor. Tú conoces mi corazón. Sí, le dice el Señor, sí. Ya te dije que tu corazón es perverso. ¿Es qué? Engañoso. El Señor te va a decir así, ¿eh? Ya te lo dije que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Cuidado con tus intenciones porque estás con el que discierne los pensamientos y las intenciones. Ve, como dicen en inglés, very, very careful. Un escritor por ahí dice, el cristiano falso, ay, padres, se esconde del ojo del Salvador de todo lo ve. Fíjese, el cristiano falso se esconde del ojo del Salvador que todo lo ve. Pero el cristiano verdadero quiere que el ojo del Señor esté sobre él cada latido de su corazón. Así lo digo yo, porque él dice, porque el cristiano verdadero quiere que el ojo del Señor esté sobre él mañana y tarde y noche. Y yo digo, cada latido de tu corazón. El verdadero cristiano, no perfecto, hermanos, que está en esa batalla, que está en esa lucha, pero que quiere y que le dice, Señor, ayúdame. Y que cuando llega la prueba y se esfuerza por hacerlo, ese quiere que cada latido del corazón Dios esté ahí, viéndolo. Y que diga, Señor, tú sabes que me cuesta trabajo. Sí, mi hijo, aquí estoy yo. Yo sé que te está costando, pero dale, échale. Aquí estoy contigo, no temas ni desmayes. Dios no es un Dios de intenciones, hermanos. Dios es un Dios de hechos, de acción. Y si tú no, y si sabes por qué no lo haces, porque no conoces a Dios. ¿Quién eres tú? ¿Sabes por qué no lo haces? Porque Dios nada más te dice, tú da el paso, yo voy a hacer todo. 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 No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Soy un Dios fuerte y celoso. No temas ni desmayes, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente porque yo estoy contigo. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Yo pondré a todos tus enemigos al estrado de tus pies. Amén. ¿Qué más quieren que le diga a Dios? O vamos a estar como esos fariseos que sabían la ley, sabían las profecías, pero se hacían como que no sabían. ¿Por qué? Porque se querían sentir bien ellos. Ay, así estoy bien. No me hables de compromiso, pastor. No, pastor. El Señor conoce que pues, me cuesta. Apenas si puedo conmigo, tiene razón. Tiene razón. Así hay muchos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aún para el servicio de Dios. El cristiano falso se esconde del ojo del Salvador que todo lo ve, pero el cristiano verdadero quiere que el ojo del Señor esté sobre él mañana, tarde y noche. No tiene nada que esconder. Amén, hermanos. Entonces es que el Señor nos ayude a depender de su gracia y refugiarnos en su misericordia para seguir verdaderamente a Cristo el Salvador. Amén. Entonces, ¿qué autoridad tiene? Le dijeron, para hacer esto. O se decían entre ellos, ¿quién es este? Así empezó, ¿se acuerdan? ¿Quién es este? Oye, es el hijo del carpintero. Y se decían ahí entre ellos, ¿qué autoridad tiene este para decir? O para hacer, o para tirar y sacarnos de aquí. No, eso es lo que se decían. No se dieron cuenta que estaban hablando con el mismo Señor del templo una vez más. ¿Cuántos venimos a veces aquí a la iglesia con una actitud de soberbia, de enojo, de apatía, de orgullo, sintiéndonos que estamos bien? ¿Cuántas veces venimos aquí y le hablamos y alzamos nuestras manos y no nos damos cuenta que estamos ante el Todopoderoso? No nos damos cuenta.
De veras. Yo creo que Dios está hablando a cada uno. Ya lo hemos dicho, Dios da un mensaje general y cada quien sabemos. Amén. Pero estos no se daban cuenta que estaban hablando con el mismo Señor del templo a quien debían adorar. O sea, sus ojos estaban tan ciegos, tan llenos de la oscuridad del pecado, porque cuando tú no obedeces estás pecando. Y estaban en la oscuridad. ¿Qué te llevó a la oscuridad? Pues no tienen la luz porque no se te ha revelado, porque no lees. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, Dios vino personalmente para que estés con Él cara a cara y no te refugies en nadie más que en Él. Jesús no pagó el precio para que pusieras los ojos en nadie más que en Él. Él te vino a ser libre a ti y Él quiere tener una comunión y tú no buscas su rostro, tú buscas otras cosas. ¿Por qué? Porque buscas tu comodidad como tú quieres y como tú piensas que se debe de hacer. Y lo peor de todo es que te sientes bien, sientes que estás bien. Y te salen las cosas malas, que no lo creas y no eres feliz, no tienes contentamiento, no te llenan, no tienes esa paz. Cuando dice el salmista, el de los proverbios, el rey Salomón, fíjate de Jehová de todo tu corazón. No dice fíjate de Jehová un poquito. Todo tu corazón y no te apoyes en tus propias opiniones. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que todo lo que tú pienses nos sirve. Pocas palabras. Reconócelo en todos tus caminos. Eso habla de que diga Señor para todo. Para todo. Señor esto. Señor aquello. Señor puedo. Señor cómo ve. Señor a qué horas. Señor cómo quiere que lo haga. Eso es. Reconocer a Dios, ponerlo como el Señor y el que te dirige tu vida. Y Él entonces te va a guiar. Mira, así como un ciego y de repente tú vas a hacer una cosa y te vas y te sale otra y dices, wow, yo no pedí, yo no buscaba esto. Y ya después la siguiente pregunta es, a ver, Señor, ok, aquí estoy, ¿ahora qué quiere? Nada más muéstreme para seguir haciendo su voluntad. ¿Saben una cosa? Dios te va a dar cosas que ni te esperas o te va a mandar cosas que ni te esperas y aquí nada más haz esto. Ok, Señor, ¿qué hago? Ahora muéstrame qué hago. Porque le dice, Señor, yo le quiero servir. Y el Señor te va a llevar por donde tú no le pides. Pero como tú le quieres servir, Él te va a llevar por donde Él quiere para sus propósitos. Para sus propósitos. Y tú vas a encontrar con cosas que dices, no, yo no quiero esto. Pero si tú conoces a Dios, vas a decir, ok, Señor, yo no lo pedí, aquí estoy. ¿Ahora qué? Muéstrame qué hago. Sus ojos estaban tan ciegos, tan llenos de oscuridad del pecado que no pudieron reconocerlo. Cuando ellos eran expertos en las Escrituras, no pudieron reconocer que se cumplía la profecía de Malaquías 3:1-3. ¿Ustedes creen que ellos no sabían de la profecía? ¿Qué piensan? Sí, sabían. Y luego ellos eran expertos. Ellos eran los que le leían al pueblo la palabra de Dios. Y no, ellos, según, pero vamos a pensar, ok, ya vamos a quitar el según, no lo conocían, como muchos no conocen a Dios. Muchos están como Job, de oídas te había oído, y muchos todavía siguen de oídas oyéndolo, pero no dicen ahora mis ojos te ven. Y no podían darse cuenta que se estaba cumpliendo la profecía donde dice Malaquías 3:1 en adelante. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, esta es otra versión, en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego del fundidor o lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. En pocas palabras, iba a limpiar el templo, iba a indicar el nombre del Señor en ese lugar, iba a hacer que se le diera la adoración como debe de hacerse.
Amén, hermanos. Y bueno, vamos a pararle, porque más adelante, en los versículos que siguen, déjenme ver si... Déjenme leerle esto nada más para dejarlo en el siguiente punto. En una de sus primeras apariciones públicas y en su primera visita al templo físico, el Señor cumple esta profecía y deja en claro que viene a purificar el templo, porque dije ahorita, a revelar más bien el verdadero templo. Ahí está la clave ya. Ahí está otra. Fíjense, viene a purificar el templo, ¿verdad? Pero en otras palabras, viene a revelar el significado de lo que es el verdadero templo. Esto es lo que el Señor respondió a los judíos en el versículo del 19 y 22, cuando les dice, ¿qué señales, no? ¿Qué señales? ¿Con qué autoridad y qué señales? ¿Y por qué haces tú esto? ¿Con qué autoridad? Y le dice, destruyan este templo y verán si no lo edificaré en 3 días. Amén. Se estaba refiriendo a Él. Lo que ahora somos nosotros, el templo del Espíritu de Dios. Se iban a acabar los ritos, los sacrificios. Se iba a acabar todas esas leyes ceremoniales, que es lo que debe de quedar bien claro. No ha pasado la ley. Cristo no vino a abrogar la ley. Él vino a quitar las leyes ceremoniales. Todos esos sacrificios, porque Él hizo el sacrificio perfecto. Pero siguen las leyes morales, hermanos. Amén. Que quede claro, porque muchos agarran a su conveniencia y pues eso es por ignorancia, discúlpenme la palabra, pero es la original, porque no entienden, no descifran. Él mismo dijo, yo no vine a quitar la ley, sino a cumplir la ley. Si es que si vas a decir, esto era en la ley, primero estúdialo. Esto es la ley, yo estamos bajo la gracia. Pues si lo estudias, vas a ver que en la gracia, vamos a decirlo así, ¿ok? Hablando del dinero. En la gracia, hermano, das el 90 y te quedas con el 10. A ver, hello, amén. Amén. En la gracia, eres administrador nada más de lo que Dios te da ya. ¿Cuántos dicen, lo que tengo es de Dios? Díganlo, porque no se detengan si lo han dicho. ¿Cuántos pueden decir, yo lo que tengo es de Dios, no es mío? Entonces, eres administrador de lo que es de Dios. No puedes hacer con él lo que quieras. Ni puedes dar lo que tú quieras. Ni te puedes sentir tan buena gente y dar nada más por dar. Yo lo estoy explicando cómo es. Vas entendiendo que como administrador das por gracia lo que por gracia recibiste. Y si tú no crees que tienes que dar el 10, pues por lo menos dalo, porque si te vas más profundo vas a entender que tienes que dar más, porque tú dependes de Dios, no dependes del dinero con el que estás trabajando. ¿Se fijan cómo hay cosas como que no queremos que nos entren requete bien, verdad? Pero bueno, Dios es todo. Dios es equilibrado. Amén. Y ahí se estaba refiriendo a lo que ahora somos nosotros, el templo. ¿O ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Ahí nos quedamos. Amén, hermanos. Yo quiero pedirles de veras que salgamos de este lugar en esta tarde, pues con lo que Dios nos haya confirmado. Que nosotros busquemos ese celo, primeramente para nosotros mismos, celoso de nosotros mismos en obedecer a Dios, celoso de nosotros mismos en estar al tanto de lo que Dios quiere que hagamos como cuerpo de Cristo, como miembros de una iglesia, de una congregación en general.
que nosotros seamos celosos de ser ejemplo y de ser fieles a Dios, empezando por la puntualidad, empezando por la fidelidad a todos los servicios, empezando por también inclusive apoyando para que la casa de Dios se mantenga en buen estado. Imagínense, pues sí, ahora entiendo, por eso se los he dicho, no quiero hablar de más, pero hay iglesias que pues tienen que hacer todo lo que hacen porque la gente no da. En parte es eso. Yo antes también decía, bueno, es que los pastores no predican y no confían en Dios, pero sí, hay pastores que sí le predican y la gente es dura de corazón. Todo me toca menos mi dinero. El peor de todos los males, dice la palabra de Dios, es el amor al dinero. Y nosotros debemos ser fieles a Dios, hermanos. Ser fieles con nuestro dinero para el Señor, no para mí. A mí me han dicho algunas personas, pastores, ¿cuánto fondo tienes? Así me han dicho, hermanos. Les digo, al fin humanos, ¿cuánto fondo tienes? Si supieran. Si supieran que cuando logramos contar un poquito de fondo, de repente parece que se ponen de acuerdo y dan y pues a sacarlo el ahorrito. Así es. Yo sí desearía que tuviéramos un fondo, porque yo no creo justo que mi cartera y mi chequera y mi cuenta del banco tenga dinero y la casa de Dios no, aunque Él es el dueño de todo, amén. Pero yo sentiría feo ver mi cuenta personal de negocios y la de la iglesia sin dinero. Tan simple que es nada más ahí, ¿verdad? Ahora con la tecnología, transfiero $1,000 para la iglesia. Que se ha tenido que hacer a veces, hermanos. Porque cuando el dinero de Dios, Él te dice, paga. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a dar gracias. Ay, Padre Santo. El celo de tu hora me consume. Dice el Señor Jesús cuando entra a la casa de su Padre. Vamos a cerrar nuestros ojos y imagínense que ahorita entra Jesús por aquí. Imagínense el que sabes. Y yo no puedo escudriñar sus corazones, pero Él ahorita los entra y los ve. Y nada más que ustedes abrieran sus ojos y lo vieran aquí enfrente. ¿Cómo saldrían? ¿Cómo saldrían de aquí? Si Él les dijera, les pido por favor que salgan bien de este lugar. Y que se amen unos a otros. Y que vivan como yo pido. ¿Lo harían? Claro que lo harían. Claro que lo harían, amén. Pues Él se los está diciendo, hermanos. Salgamos en paz de este lugar. Salgamos confiando en Dios, como Él lo pide, amén. Padre bendito, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre. No podemos engañarlo. No queremos hacerlo. Ni en nuestra mente pasa el intentarlo, Padre. Porque nuestro corazón ya está, Señor, en esa dependencia suya, en ese sustento suyo, manejado por usted. Aunque a veces, Señor, ignoramos ciertas cosas y no las obedecemos, pero ahí está su dependencia, su instrucción, su auxilio, su socorro, Padre. Muchas veces ya no sabemos qué tantas cosas decir o qué tanto necesitamos oír, Padre. Cuando usted es claro en sus mensajes, cuando usted simple y sencillamente nos dice que está usted en nosotros, Padre. ¿Qué podemos necesitar? ¿Qué necesitamos aprender si usted está en nosotros? Si usted es el que nos habla al oído, nos susurra a través de su Espíritu Santo cuando hacemos cosas o estamos cometiendo cosas que no son suyas, Padre, y que no le agradan.
¿Qué podemos aprender, Señor? ¿A quién tenemos que escuchar si usted está en nosotros? Nosotros le damos gracias, yo le doy gracias en esta tarde por este tiempo, Señor. Tiempos difíciles, Padre. Tiempos que lo que se está viviendo en este mundo, movido por el enemigo, está haciendo que muchos cristianos se hagan más cómodos, se hagan más dependientes de lo de este mundo, se comprometan menos, Padre, se preocupen más, quieran asegurarse por despensa ante esta pandemia, por tener todo lo que se acaba cuando lo tenemos a usted, Padre. Es algo que estos sacerdotes religiosos no entendían o se hacían. El saber que usted, el dueño, el hacedor de todas las cosas, por quien fueron hechas todas las cosas, estaba allí. Y usted está aquí con nosotros y está en nosotros, Padre. ¿De qué tenemos que preocuparnos o de qué hemos de atemorizarnos? Porque si usted está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si usted está con nosotros, ¿qué nos podrá separar de su amor en Cristo Jesús? ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Destrucción? ¿Espada? Dice su siervo Pablo que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, Señor, ni aún lo que creó los hombres en esta pandemia, enfermedades, virus, lo que hayan hecho, nos podrá separar de su amor en Cristo Jesús. Y muchas veces ahí también nosotros pecamos contra usted, no creerle, y estamos atemorizados, pensando qué hacer para no preocuparnos, pensando qué hacer para proveer lo que supuestamente necesitamos cuando usted es nuestra llenura y nuestra plenitud, Padre. Así es de que, Padre, gracias por este tiempo y le pedimos que siga con nosotros y que si empiece a crecer el celo de la obra en nuestras vidas, que lo entendamos perfectamente, pero que nos lleve primeramente a ser obedientes a nosotros, Padre, para honrarle y darle adoración en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Toda la honra y la gloria sean para usted, Padre Santo, por los siglos de los siglos. Toda la alabanza y la adoración sean para usted, Padre Santo y eterno, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Que mi vida te exalte. Solo una palabra tuya puede calmar la tempestad.
exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Dile al Señor que mi vida te exalte, que mi vida te adore, solo a ti, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darle sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Así es, Padre. Porque tu palabra, Señor, es vida y eficaz, Señor. Gracias. Tu palabra es poder, bendito Dios. Tu palabra es la que transforma y cambia, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu hermosa palabra, Señor, en nuestras vidas. Nunca nos dejas, Señor. Nunca nos dejarás, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, bendito Rey. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga.